Antes de hacer lo que es derivadas parciales y todo lo que es en cálculo 2, debemos recordar que las reglas de derivación son las mismas tanto para cálculo 1 como para cálculo 2, ¿no? Como dice la teoría, para derivar directamente es conveniente considerar las reglas de derivación o funciones de una variable que se aplican en cálculo 1, ¿no? Para varias variables ahora, ¿no? Si tenemos las funciones u dependiente de u de x y b dependiente de b de x, son funciones, dice, y las constantes son c, a y m en este caso, ¿no? Aquí aplicamos, por ejemplo, la derivada de una suma, ¿no? Se suma las derivadas nada más, la derivada de una constante, lo mismo, y la derivada de un producto, la primera derivando por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivando, ¿no? La derivada de un cociente, lo mismo, y esta formulita debe manejarla usted, ¿no? La derivada de exponencial es esta, la derivada de logaritmo, o en este caso cuando está como exponente la variable, ¿no? En la práctica se recurre al siguiente procedimiento, dice: por reglas conocidas debemos derivar respecto de las variables asumiendo que las demás son constantes, ¿no? Eso en clases se los he dicho, les he dictado incluso, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un ejercicio de una función respecto de x y y, por ejemplo, x al cubo más 2y a la quinta más 1, aquí han tenido problemas algunos, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Se debe derivar para encontrar, por ejemplo, la derivada parcial respecto de x, ¿no? Hemos dicho que solamente vamos a decir f de x después, para que sea más fácil. Derivada parcial de f respecto de x, dice esto. Vamos a hacer que x va a ser tomada como variable, ¿no? Si es respecto de x. Y todas las demás, incluyendo la y, que es variable, va a considerarse como constante. Eso dice en esta teoría, ¿no? Si ustedes lo leen a detalle, eso en sus casas, en sus cuadernitos, este video lo van a tener, ¿no? Van a considerar eso. Entonces, derivo normal, ¿no? Como una derivada de potencia, ¿no? El 3 baja y x, 3 menos 1 disminuye el exponente, es 2, ¿no? Esto se lo hago en pizarra más detalladito. 3x al cuadrado sería, ¿no? Luego, la siguiente derivada, si esta y es considerada constante, estamos hablando de todo, 2y constante, ¿no? Siendo derivada de una constante, está en la regla anterior que hemos visto, sería 0, ¿no? Y el 1, que también es constante, sería 0. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función que está aquí arriba en dos variables respecto de x va a ser 3x al cuadrado nada más. Así de sencillito empezamos, jóvenes, y ustedes tienen que ir viendo cómo se va complicando de a poquito, ¿no? Porque después se hace todo un chorizo, como decimos vulgarmente, por ejemplo aquí y aquí, y ya tienen problemas, ¿no? Así tienen que ir leyendo, para eso es esto, van a ir leyendo cada ejercicio. Entonces, si nosotros esta misma función la derivamos respecto de y, pero, ¿no? Respecto de y, la x va a ser para nosotros una constante. Siendo constante esto, la derivada respecto de y es 0. Entonces, siendo constante 1, la derivada respecto de y es 0. Por lo tanto, donde esté y nada más se va a considerar como variable para poder derivar. Entonces 2 por 5 es 10. 2 que va a multiplicar al 5 que baja es 10 y y va a disminuir en 1, ¿no? 5, el exponente de y, 5 menos 1 es 4. 10y a la cuarta. Listo, nada más. Eso es 10y a la cuarta. ¿Sí? Si tenemos tres variables, lo mismo va a suceder, ¿no? Una función respecto de x, y, z, vamos a derivar, ¿no? Si queremos encontrar la derivada de esa función respecto de x, solamente donde haya x vamos a considerar que es variable y lo demás va a ser constante, ¿sí? Por lo tanto, si derivamos esta función respecto de x, solamente esta va a ser considerada variable, las demás donde no exista x son constantes, por lo tanto valen 0, ¿sí? Entonces, si ustedes ven las reglas de derivación de exponente exponencial, 2 a la x por logaritmo de la base, que es 2, ¿sí? Eso nada más, más 0, ¿no? Ya no lo coloca aquí. Si derivo esta misma función respecto de y, 2 a la x es 0, seno de z es 0, ¿qué se va a considerar variable? Y, ¿no? Si estamos derivando respecto de y, va a ser 1 dividido entre y, nada más.
si esta función derivamos nuevamente respecto de z, vamos a considerar esta primera función 0, la otra 0, y seno de z como variable es coseno de z. Y nada más, así de sencillo. En el otro ejercicio dice hallar las derivadas parciales de las siguientes funciones de varias variables aplicando las reglas de derivación. Así de sencillo, aquí está un ejemplo. ¿Sí? A, B, y está ahí creo, a ver. Aquí vamos a resolver. ¿Ya? Este mismo ejercicio está en la anterior fotito que hemos visto, ¿no? Derivada, estoy mostrando los ejercicios resueltos para que ustedes vayan resolviendo. Ya tienen los ejercicios propuestos que pueden resolver, incluso han hecho en las clases algunos, ¿no? Lo que quiero explicarles es lo que dice el libro. Derivada de x vamos a buscar, f de x, y derivada de y de esta función en x y, que es x cuadrado más y a la cuarta más 6x, o x a la 6, perdón, más y a la octava. ¿Sí? Entonces, si derivamos respecto de x, una vez más, x cuadrado y x a la sexta se toma en cuenta, y a la cuarta es 0, y a la octava es 0, ¿no? Entonces, x al cuadrado, su derivada es 2x, y a la sexta es 6x a la quinta, nada más. Y si tomamos la derivada parcial de esta función respecto de y, x al cuadrado es 0, x a la sexta es 0, y y a la cuarta se deriva 4y al cubo, perdón, más 8y a la sexta. Y así, sucesivamente. ¿Qué ejercicio quieren que les explique de esta función? De A hasta K, dígame a ver, Rodrigo o Alexander o Dorian. Porque esto lo tienen ustedes en sus libros, han visto cómo hemos resuelto todo. Aquí está derivando el E, por ejemplo, está tomando la teoría de cociente, ¿no ves? Cociente. ¿Ya? Dime, Dorian. La G, Inge. A veces de FG, ¿no ves? Esto es derivada de potencia más una derivada trigonométrica, ¿no? Igual sencillo. Pero aquí ya se aplica, ¿qué cosa? La regla de la cadena, ¿no? Eso está explicado también en la teoría que se les ha subido para que ustedes puedan analizar. Entonces, si tenemos la función en x y y que dice x al cubo menos 1, todo paréntesis elevado a 7 más seno de y al cuadrado como argumento, la derivada de esta función respecto de x, ¿sí?, va a ser, ¿qué cosa? Esto vamos a derivar, aquí no hay en x nada, por lo tanto va a ser 0, ¿no? El seno de y al cuadrado es 0, ¿sí? Entonces, derivamos respecto de x, pero no siempre va a ser así, no siempre va a estar involucrada con la otra variable que estamos derivando. En este caso es 0. Solamente vamos a derivar este primer término, esta primera función, x cubo menos 1, todo a la séptima. Entonces aquí aplicamos lo que es la derivada de potencia primero, ¿no? 7 va a bajar aquí adelante, aquí está, y va a disminuir en 1, ¿no? ¿Sí? El 7 va a bajar aquí y va a disminuir en 1. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? 7 por x al cubo menos 1 elevado a 6 tendría que ser aquí, ¿no? Pero ¿qué está haciendo? Va a multiplicar ¿a qué? Va a multiplicar a la derivada de todo esta base, que es x cubo menos 1. Y la derivada respecto de x al cubo menos 1, de menos 1 es 0, ¿no? Pero de x al cubo es 3x al cuadrado, entonces eso es lo que queda aquí. 3x al cuadrado, ¿sí? Aquí le falta un 6, hay un error, ¿no? Por eso Dorian me ha preguntado seguramente. 7x al cubo menos 1, y todo este paréntesis debería estar elevado a 6. ¿No ve? Dice, detectando cuál es la constante usando reglas de derivación correspondientes, dice, al derivar respecto de cada variable se debe aplicar la regla de la cadena. ¿No ve? Y el seno de y cuadrado es 0. Pero si derivamos esta misma función g, en el ejercicio g, mejor dicho, esta misma función respecto de x y y,
al derivar respecto de y solamente, todo esto va a ser 0 y vamos a derivar seno de y cuadrado nada más, ¿no? Entonces el seno de una función al derivar se convierte en el coseno de la misma función. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función respecto de y va a ser coseno de y cuadrado, pero este argumento, como está compuesto, se vuelve a derivar. Entonces y cuadrado, eso es regla de la cadena. Y al cuadrado va a ser respecto de y, va a ser derivada 2y, ¿no? Este 2 por y cuadrado se deriva por potencia de una función, la derivada de una potencia se dice. 2y y 2 menos 1 es 1 nomás, ¿no? 2y. Nada más, por eso está así. ¿Qué más? ¿Qué ejercicio más? Dígame. De este grupito que tenemos aquí. ¿Ah? En este ejercicio E, por ejemplo, si ustedes pueden simplificar. A ver, vamos a acercarnos más. En este ejercicio que está aquí, el E, tenemos dos funciones, ¿no? Una que es un numerador x2 más y4 y el otro denominador x6 más y octavo y a la 8. Es la derivada de un cociente, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta por regla de la cadena si está compuesta las funciones. Entonces todo esto derivo y es, si estoy tomando en cuenta la derivada de x, ¿no? La derivada de esta función, perdón, respecto de x es esto. Voy a derivar todo esto, todo el numerador, dice, ¿no? Aquí ya está directo, 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de esta constante, la consideramos constante porque está derivando respecto de y, de x, perdón. Vamos a decir que es 2x más 0, ¿no? Entonces el 2x lo anota directamente. Por el denominador sin derivar, x6 más y8. Menos, esta es la fórmula de la derivada de cociente. La primera sin derivar, o sea, el numerador x cuadrado más y a la cuarta sin derivar. Y por el numerador derivando, dice, ¿no? Entonces aquí lo hace directo. Y no se olviden que estamos derivando respecto de x, ¿sí? Entonces sería 6x a la quinta, ¿ves? Derivada de potencia. Y a la octava es constante, si derivamos respecto de x es constante. Por lo tanto es 0, ya no lo coloca más 0, ¿no? Directamente eso. Y la fórmula dice que el denominador se debe elevar al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer algunas simplificaciones, debemos hacer algunas operaciones para mostrar en su forma más simple. Pero aquí ya no se puede hacer nada, ¿no? ¿Sí? Si desarrollamos esto se va a hacer más largo, un trinomio, se va a hacer un producto notable, se va a hacer más largo. Tendríamos que multiplicar esto, 2x a la séptima más 2x y a la octava y demás, se va a hacer un chorizo largo. No sé si se podrá simplificar, se va a complicar más, es por eso que se deja ahí nomás, ¿no? Pero a veces es clarito si es que se pueden simplificar, ¿no? Porque aquí si hubiera un x y, por ejemplo, ¿no ve? Se puede factorizar, digamos, algo y simplificar. ¿Ya? Eso es, jóvenes. ¿Qué más? El H, Inge. El H, ya. H es el logaritmo natural, ¿no? Una función de dos variables x y y, logaritmo de x más logaritmo de todo este argumento que es x al cubo más y a la quinta. Aquí ya está una composición de funciones respecto de x y y, ¿sí? Entonces decimos, si queremos buscar o encontrar la derivada parcial de esta función respecto de x, ¿qué cosa vamos a hacer? Tenemos uno y dos términos, ¿no? Una función, logaritmo de x, y todo este otro logaritmo de todo este argumento es otra función. Entonces vamos a tener dos términos también, ¿no? El logaritmo de x, si derivamos respecto de x esta función, va a ser 1 sobre x. Eso está claro, ¿no? Para derivar este otro logaritmo con argumento compuesto, decimos ¿qué cosa? 1 sobre todo esto, ¿no? Estamos derivando inicialmente 1, aquí está el 1, sobre todo esto que es x cubo más y a la quinta, ¿sí? Pero a su vez, por regla de la cadena, multiplica a la derivada de todo este argumento, y todo el argumento es x cubo más y a la quinta. Pero no se olviden que estamos derivando respecto de x, por lo tanto, lo que vamos a derivar es x al cubo, y a la quinta es 0. Entonces por eso sale 3x al cuadrado.
Y eso lo está multiplicando directamente al 1 que había aquí, ¿no ves? Como en este caso. 3x al cuadrado y lo coloca en denominador los demás. Nada más eso es. ¿Podemos simplificar algo? Nada, ¿no? Ahí nomás se queda. Ahora, esta misma función vamos a derivar, pero respecto de y. Si aquí en la primera función logaritmo de x no hay y, no hay variable de y, lo consideramos constante al derivar respecto de y, por lo tanto se hace 0, ¿no? 0 más todo esto sería. Al derivar respecto de y esta otra función, vamos a hacer lo mismo, ¿no? 1 sobre todo esto, x cubo más y a la quinta, que es parecido a esto, pero derivando respecto de y, por regla de la cadena, el argumento x cubo más y a la quinta, x al cubo se hace 0, y a la quinta es 5y elevado a la 4. ¿Por qué? Porque es regla de la cadena y además es derivada de potencia. ¿Sí? Eso es. ¿Qué más, jóvenes? Ahí está. ¿No ve? A ver, pasemos a otro. Aquí está la derivada de potencia, no se van a olvidar eso. X elevado a m, ¿no? X está de base y m es el exponente, una constante, ¿no? Cuando la variable tiene como constante, como exponente a una constante, es potencia, ¿no? Cuando la variable es el exponente, se trata de ¿qué? Aquí está, de una derivada de función exponencial. Su solución es de u a la b, su derivada es u elevada a la b, la derivada de b por el logaritmo de 1. Esta es una fórmula, ¿sí? Bueno, derivadas de orden superior. Esto es, por ejemplo, si tenemos una función en 2 o 3 variables, hallamos la derivada parcial de una de ellas respecto de una de las variables, perdón, y volvemos a derivar la misma respecto de esa misma variable o de otra. De eso se trata, ¿no? Es una segunda derivada parcial, dice. Derivada de orden superior es una segunda derivada parcial, dice, que es a la vez derivada parcial de una primera derivada parcial, y así sucesivamente. La siguiente notación se aplica sobre segundas derivadas parciales, ¿sí? Entonces, derivada respecto de x por derivada de respecto de x otra vez más, ¿no? O sea, nota así, derivada segunda de la función respecto de x 2 veces. O simplemente hemos optado nosotros en las clases presenciales para decir f de x a esto, ¿no? Que significa segunda derivada parcial de f respecto de x 2 veces, dice, ¿no? Y esto estamos manejando como concepto, ¿no ve? F de xx, f de y, f de xy, f de yx. Analíticamente, si existen las primeras derivadas parciales, pueden existir también las segundas derivadas parciales, dice. Y así. Entonces vamos a ir a un ejemplo. Ya, ahí está el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos esto, función de 2 variables, dice, ¿no? Queremos encontrar la derivada, la tercera derivada parcial respecto de x 3 veces, ¿no? Vamos a empezar por un ejercicio sencillito. La función es en 2 variables, ¿no? X y y nada más. Nos piden encontrar la derivada parcial respecto de x 3 veces, dice, ¿ya? Entonces para eso tenemos que derivar la función original primero respecto de x, luego derivar una vez más y luego derivar otra vez más, nada más, ¿ya? Vamos a probar. Derivada parcial de esta función respecto de x, ¿qué quiere decir? Que aquí hay x y aquí hay y. Entonces esta tercera función será 0, ¿no? Pero no estas otras. Entonces la derivada de esta función x a la sexta potencia va a ser 6x a la quinta, ¿no? Aquí no se olviden el concepto, la derivada de esta función respecto de x nos dice que x es la variable y y es constante. Por lo tanto, y a la cuarta se mantiene nomás. La copiamos así tal como está y solo derivamos 2
x, ¿no? O x cuadrado, que su derivada es 2x, y multiplica esa constante, nada más. Eso es. Y esto hemos dicho que es 0. Listo. Ya tenemos la primera derivada parcial respecto de x. Nos vamos a encontrar la otra derivada parcial respecto de x una vez más, dice. Entonces derivamos esta que obtenemos aquí, y es fácil ya, ¿no? Una vez más decimos 6 por 5, 30, y x disminuye en 1, ¿no? Y ya no es x a la quinta, es x a la 4. Va a ser 30x4. Y aquí no se olviden que si estamos derivando esa misma función respecto de x una vez más, y a la cuarta sigue siendo constante. Entonces la derivada de 2x es 2 nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque calculamos la derivada de una potencia. Aquí x tiene un exponente en 1, 1 menos 1 es 0, cualquier número elevado a 0 es 1, o sea sería 2 por 1 es 2 nomás. Ya, esa es la explicación de por qué desaparece x. Derivamos esta función respecto de x una vez más, nos vamos a saltar de aquí a aquí, ¿ya? Ahorita les explico esto. Vamos aquí a derivar esta función fxx una vez más para obtener lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces multiplico 30 por 4 es 120, ¿no? Por x al cubo, aquí está. Ahora sí, ya tiene 2y a la cuarta, se convierte, ya no hay valores en x, por lo tanto estamos hablando de la derivada de una constante nomás, sería más 0. Listo, ya está, nada más. Lo mismo hacemos para y, pero tomando en cuenta y como variable y x como constante. La primera va a ser 0, ¿no? La derivada de esto es y4 se copia nomás, perdón, x2 se copia nomás y derivamos y4. Solamente lo está ordenando poniendo el coeficiente adelante nada más y respetando el x y como orden. Y y sería octava 8 por y a la séptima. Esa derivamos una vez más y tenemos esta expresión, ¿no ve? ¿No ve? 4 por 3 sería y x al cuadrado es constante porque estamos derivados respecto de y. X cuadrado se copia nomás. Entonces 4 por 3 de y, el exponente, es 12. Y y pasa a convertirse en y al cuadrado. Esto es 8 por 7, 56. Y disminuye 1, sería y a la sexta. Ahora, aquí nos está pidiendo la derivada parcial de la función derivada en x respecto de y una vez, ¿no? O sea, segunda derivada parcial de la primera derivada parcial respecto de x, luego se deriva respecto de y, se llama derivada cruzada, ¿no? Un poco más confuso está este concepto. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en la última, que es y, pero la anterior es f de x. Entonces, ¿dónde está f de x? Aquí, ¿no? A esta función ya derivada tenemos que derivar una vez más, pero respecto de y quiere decir, ¿sí? Entonces a esta función vamos a derivar una vez más respecto de y. Entonces todo esto es 0 porque está como constante. Y lo que derivaríamos sería esto, ¿no? Entonces vamos a derivar 2x, copiamos nomás, es constante. Aquí falta un paso antes de llegar a esto. 4 va a bajar a multiplicar al 2, que va a ser 8. 4 por 2, 8, ¿no? 8x sería, y ya no va a estar elevado a 4, va a estar elevado a 3 nomás, ¿no? Por lo tanto sería 8x por y al cubo, y es esto. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, no ve? Porque ya no les voy a explicar así. Esta otra derivada parcial yx, dice, ¿no? A la derivada respecto de y, derivemos una vez más, pero respecto de x ahora, dice. ¿Sí? A esta la vamos a derivar respecto de y, derivada cruzada, como decían aquí, ¿no? Aquí en los dos términos hay y, por lo tanto no podemos anular nada, ¿sí? Pero sabemos que al derivar eso respecto de x, perdón, ¿no? X estamos derivando. Esta derivada vamos a derivar respecto de x, ¿no? Por lo tanto, este 8y a la 7 se anula, ¿no ve? Eso. 4x cuadrado y cubo, dice, esto quiere decir que vamos a derivar manteniéndose y al cubo como constante, ¿no? Se mantiene y al cubo como constante y derivamos 4 por 2, 8x elevado a 1, ¿no? 8x y al cubo sería. Y listo, nada más, jóvenes, eso es. Eso es. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más tengo que mostrarles? Nada más. Lo que tienen que hacer es agarrar esos ejercicios y practicar. No sé si puedes mandarle fotos de
Ah, Alexander se salió otra vez. Alexander, de tu libro puedes mandarle fotos a tus compañeros. Ya dije, tengo aquí, ahí estoy siguiendo yo con el libro, igual aquí la señal tal. Ya. Dos palitas y date corte igual. No te olvides que varía un poquito, ¿no? Algunos ejercicios no son los mismos, pero mandarles vos el práctico para que vayan haciendo, para que practiquen. ¿Ya? Ya. Listo, entonces, Ok, jóvenes, a jefe. ver qué más. Nada más, pues eso nomás, esos 6. Bueno, aquí hay una, ¿no? Aquí hay un ejercicio. Por ejemplo, este. Bueno, desde aquí el C vamos a hacer, a ver, vamos a resolver el C. ¿Qué dice el ejercicio C? Dice una función respecto a x, y, z, ¿no? Tres variables. X a la 4 por y al cuadrado por z al cubo, más e elevado a x más y más z. Aquí están incluidas en ambas expresiones todas las variables. Por lo tanto, cuando queramos encontrar la derivada parcial respecto de cualquier variable, tienen que tomarse en cuenta y tener mucho cuidado al resolver. ¿Ya? Nos pide encontrar la derivada parcial de x dos veces, ¿no? Y la derivada parcial de z dos veces. ¿Sí? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, para resolver esto, encontrar la derivada parcial respecto de x primero, ¿no? Entonces, sabiendo que existe x en ambas, vamos a resolver considerando todas las demás variables como constantes. Solo x es variable. Entonces, al ser así, en esta primera expresión, x4 y cuadrado z cubo, x a la 4 tenemos que derivar y mantenerlo y cuadrado y z cubo, ¿no? Aquí está, y cuadrado y z cubo, lo copia nomás, ¿no? Solo derivar x a la cuarta. 4x al cubo sería, ¿no? 4x al cubo, y cuadrado, z cuadrado. Listo, ya está. En esta segunda expresión, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? Esto es largo. Eso no me acuerdo. Aquí lo ha hecho muy sencillo, está directo, ¿no? Pero yo lo voy a explicar. Se tiene que derivar normalmente como si x más y más z fuera solo una variable, ¿no ves? Entonces se hace, ¿qué cosa? La derivada de una, a ver si está aquí. Aquí está. La derivada de una exponenciales, ¿no? Esta es exponencial. Pero ¿por qué está así directo, no? E a la x es la derivada de e a la x es e a la x nomás, por logaritmo natural de e sería igual que esto. A a la x, su derivada de a la x sería igual a elevado a x por logaritmo de la base que es a, ¿no ves? Así tienen que hacer, operar. Esto es lo mismo, pero e a la x, su derivada es e a la x por logaritmo natural de e, pero logaritmo natural de e es 1, ¿no? Por eso no lo anotan. Ya, eso tienen que tener en cuenta, tiene que estar claro estas dos formulitas de aquí, de reglas de derivación. Si no, no van a poder resolver. ¿Dónde está el otro ejercicio? Ahí está. ¿Ya? Entonces, si vamos a derivar esta función respecto de x, va a ser e elevado a todo esto, x más y más z de nuevo, ¿no? E elevado a x más y más z, ¿sí? Por logaritmo de la base, que es logaritmo de e, vale 1. Por regla de la cadena se deriva todo el exponente, ¿sí? Pero respecto de qué? Respecto de x. Por eso es que no pone nada, porque al derivar respecto de x, la derivada de x es 1 y la derivada de y es 0 más la derivada de z 0. 1 más 0 sería. Entonces, sería e elevado a la, e a la x más y más z por logaritmo de e nada más. Ahí queda, ahí muere, ¿no? ¿Por qué? Porque no está compuesta las funciones del exponente. Simplemente están sumándose nada más, x más y más z, ¿ya? Esa es la explicación. Por ¿El logaritmo de e o logaritmo de 1? Por logaritmo de e, pero logaritmo de e es 1, el valor es 1.
¿Ya? ¿Se han salido los otros? ¿Qué es? Sí, Dorian sale espérate. Ya, pues habrá entonces. Bueno, seguimos. Ahora, derivar esto una vez más significa lo mismo respecto de x, ¿no? Si se dan cuenta, esto es lo mismo. Lo mismo, ¿no? E elevado a todo esto es e elevado a todo eso, su derivada por logaritmo de e. Pero aquí ya cambia, ¿no? Si estamos derivando respecto de x, otra vez. Pero aquí ya cambia, ¿no? Si estamos derivando respecto de x, otra vez. 4 por 3, 12, x al cuadrado. Y e cuadrado, z al cubo. ¿Listo? Ya hemos encontrado eso. Lo mismo hay que hacer para la derivada de esta función respecto de z, ¿sí? Simplemente derivar z y lo demás se copia. X cuadrado y e cuadrado está ahí. Se deriva z al cubo, sería 3z al cuadrado, ¿sí? Y la derivada va a ser la misma, el neperiano e elevado a todo eso. Si fuese x por y por z es otra cosa, o x elevado a y elevado a z es otra cosa, ¿no? Pero e elevado a x más y más z está, ¿sí? Nada más eso, jóvenes. La derivada de z respecto de z, otra vez, ¿no? Por segunda vez. Esta derivada, derivemos una vez más, pero respecto de z, el exponencial e elevado a todo eso nos va a dar lo mismo. Pero aquí varía, ¿no? Z2 ya va a ser 3 por 2, 6, X4 y Y4. Aquí está mal algo, ¿no? Ah, no. Aquí está mal algo. Si estamos derivando respecto de Z, aquí tiene que ser X a la 4. Se han equivocado, ¿no? X a la 4 se mantiene nomás. ¿Sí? Mucho ojo, jóvenes. Hay errores en este libro, entonces. X elevado a 4 tiene que ser aquí. ¿No ve? Así como esto. X elevado a 4 y al cuadrado. Y Z a la unidad nada más. Listo. Aquí lo mismo. Aquí hay un poquito de más complejidad, digamos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una sexta derivada parcial. Dice la derivada parcial x, y, z, dice. ¿De qué función? De esta función en tres variables x, y, z. Que dice x cuadrado por logaritmo de y por seno de z. Si hablamos de la derivada de x, solamente x al cuadrado vamos a derivar y esto es constante, lo escribimos, no se anula. ¿Por qué? Porque está multiplicando, no está sumando aquí, ¿no ve? Si fuera x cuadrado más logaritmo de y más seno de z, esto sería 0, este sería 0 y quedaría 2x nada más. Pero no es así, es un producto de tres funciones. Ya, eso hay que tener cuidado nada más. Ahorita está sencillo esto, pero ya cuando se arma un chorizo de ejercicio, ustedes saben que se complican la vida. Entonces este video que vamos a editar hoy día mismo, tienen que verlo 10.000 veces, aunque sea hasta que se comprenda. ¿Ya? X cuadrado, logaritmo de y, seno de z. Y yo quiero encontrar de esta función en tres variables la derivada respecto de x. 2x nada más, y lo demás se copia. Logaritmo de y seno de z. ¿Sí? Ahora quiero derivar esta misma función ya derivada, pero respecto de y. ¿Sí? 2x se copia y seno de z se copia. Logaritmo de y en derivada es 1 sobre y. ¿Sí? 1 sobre y. ¿Pero qué es 1 sobre y? Aquí está. Se lo voy a mostrar. 1 sobre y se puede escribir como su número inverso, ¿no? Y a la menos 1. Entonces colocamos y a la menos 1. Está aquí y a la menos 1. 2x y a la menos 1 por seno de z. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar a esta derivada ya encontrada respecto de x y y. Tenemos que encontrar una vez más derivar respecto de z, pero esta es la otra expresión. ¿Sí? Entonces aquí pasaría a ser y a la menos 1 constante, 2x constante, seno tenemos que derivar, ¿sí? Lo copiamos nomás, 2x y a la menos 1, y el seno, en vez de poner seno, vamos a poner coseno de z, porque esa es la derivada de seno. Listo, ya tenemos derivada, ya estamos en la mitad del ejercicio. 2x por y a la menos 1 por coseno de z. Ahora sí nos dice, esta misma expresión tengo que derivar una vez más, pero respecto de x, quiere decir este último x. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, no ve? Esta misma expresión. Sí.
esta misma expresión tengo que derivar una vez más, pero respecto de x, dice. Ahí ya tengo las 4 derivadas, me faltan 2 más. Respecto de x solamente voy a derivar esto y lo demás lo copio. Y a la menos 1 coseno de z, ¿no? Al derivar 2 a la x es potencia. Ya les he dicho que este 1 de aquí vas a multiplicar 2 por 1, x elevado a 1 menos 1 es 0, x a la 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces 2 por 1 es 2 nomás. ¿Sí? Directamente, la derivada de una constante por una función es la constante, ¿no? Si no está elevado a nada. 2 por y a la menos 1 por coseno de z. ¿Listo? ¿Está bien? Ahora sí. La derivada de esta misma función respecto de y una vez más. ¿Ya? Ahí les va a dar lugar a confundirse ustedes. El 2 y el coseno de z se copian nomás, ¿no? Voy a derivar solo esta función y a la menos 1. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto de y. ¿Ya? Entonces este menos 1 baja a multiplicar como coeficiente. Menos 1 por 1 es 1 negativo. Y este menos 1 se convierte en menos 2, ¿no? ¿Por qué? De la fórmula. X a la m derivando, ¿qué es? M por x a la m menos 1. Eso se van a acordar cuando es derivada de una potencia. Y esto se maneja en todo casi, lo que es derivadas parciales. ¿Ya? Cuando hagamos aplicación de derivadas, esto le pelan aquí. No tiene que equivocarse. Menos 1 por y por a la menos 2. Listo, ya está ya. Entonces este negativo se vendrá adelante, aquí ya está acomodado, ¿no? Menos 2 por y a la menos 2 por coseno de z. Ahora sí, toda esta función ya aquí que está acabada, derivamos una vez más, pero respecto de z me dice esto. Donde está el cursor, ¿no? Entonces voy a derivar respecto de z. ¿Qué cosas copio nomás? Voy a copiar todo esto, pues menos 2 por y a la menos 2. Y coseno de z en derivada es menos seno de z. Aquí está, ¿ve? Copio menos 2 por y a la menos 2, lo copio nomás porque es constante. Y derivo solo donde está la z. Pero coseno en derivada es menos seno. Coloco menos seno de z. Y en otro paso hago la multiplicación de menos por menos, es más 2y a la menos 2 por seno de z. Y eso es el resultado de esa derivada de la función x y z respecto de x y z, ¿no? 6 veces hemos derivado. Díganme, jóvenes, ¿qué duda tiene antes de acabar? Porque ya estamos finalizando. ¿Está bien? Está bien, Miguel. Listo. Entendió. ¿Estás siguiendo, Alexander? Alexander, ¿estás siguiendo, no? Del Lorian, su señal parece la cortada. Ya no importa, lo vamos a grabar esto. No importa. A ver, háganse visibles. Mañana, bueno, ya tienen material suficiente. Voy a hacer aplicaciones de derivadas, vamos a hacer otras cosas. Y pásense pues los ejercicios, las propuestas de ejercicio, hagan a conciencia. Y si pueden presentarme, enviarme una foto, no sé, háganlo. ¿Ya, jóvenes?